Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la exposición de la palabra de Dios de este día. Les recuerdo que es de suma importancia generar el ambiente adecuado. Por lo tanto, no te estés levantando de tu lugar. No es momento ya de ir al baño. Tampoco es momento de atender a tu teléfono celular. Toma tu libreta, tu Biblia, tu pluma. Concéntrate plenamente en la predicación de la palabra y haz las anotaciones necesarias para que en la semana puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 1 en adelante. Daniel capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Estamos en Daniel capítulo 3. Leemos desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, hermanos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una orden que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este momento. Yo te pido, bendito Dios, que tú nos hables conforme a nuestra necesidad, que tú ministres, Señor, por favor, que sea tu buen espíritu quien haga viva esta palabra en la mente y en el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que se dispone a escuchar tu palabra en este momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, el libro de Daniel, hermanos, es conocido como un libro profético. Es un libro profético. El profeta Daniel habló y profetizó cosas que tuvieron su cumplimiento en su tiempo, en el tiempo en el que él vivía. Pero él también habló y profetizó cosas que algunas ya se están cumpliendo, otras se van apenas a cumplir. Por ejemplo, él profetizó sobre el anticristo. También profetizó sobre la persecución de los cristianos. También habló y profetizó de las señales de los últimos tiempos. Prácticamente todo el libro de Daniel es un libro profético. Y el capítulo que hoy nos ocupa, el capítulo 3 de Daniel, aunque narra un evento ocurrido en ese momento, en ese tiempo, sin embargo el pasaje contiene detalles y pormenores que en su aplicación es profético. ¿Por qué? Porque aquí te habla, en este capítulo 3, de cómo el rey Nabucodonosor se dio a la tarea de levantar una imagen para que todo el pueblo, para que todas las personas la adoraran. El rey Nabucodonosor quiso que aquellos que tuvieran conocimiento del Dios verdadero no adoraran a Dios, no sirvieran a Dios, no honraran a Dios, no alabaran a Dios, no vivieran para Dios, sino para el ídolo que él había levantado. Eso es tremendo, porque ese evento ocurrió en los tiempos de Daniel. Sin embargo, eso solamente es un representativo de lo que hoy en día está ocurriendo, de lo que hoy en día está pasando. El diablo está trabajando, empeñado en levantar ídolos, que la humanidad entera haga a un lado a Dios y que honre a los ídolos que el diablo ha levantado. En este caso, la imagen que el rey Nabucodonosor levantó fue un ídolo nacional, y ante el levantamiento de esta imagen, de este ídolo, el pueblo judío también estaba siendo llamado, el pueblo de Dios estaba siendo llamado, presionado, obligado por el rey Nabucodonosor a honrar, a adorar, a reconocer el ídolo como Dios, que se postraran ante la imagen, que adoraran a la imagen, que vivieran para la imagen que Nabucodonosor había hecho, había levantado. Destaca la actitud de los tres amigos de Daniel, la actitud que ellos toman ante el levantamiento de la imagen, la actitud que ellos toman ante la idolatría que se estaba propugnando por parte del rey Nabucodonosor. No fue fácil para los jóvenes enfrentar esta terrible situación. Fue una batalla terrible, espantosa, para Ananías, para Misael y para Azarías, los tres amigos de Daniel, los compañeros de Daniel. Ellos, ante esta terrible situación, empezaron a enfrentar una lucha interna, porque ellos oyeron
y vieron cómo el rey Nabucodonosor levantó ese ídolo, esa imagen, para que toda la nación, todo el reino, se postrara y adorara ese ídolo. Ellos supieron y oyeron del llamado que Nabucodonosor hizo a todo su reino de adorar al ídolo. Por eso dice el verso 1, allí en Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Él hizo la imagen, él hizo la estatua, él hizo el ídolo. Él se dio a la tarea de construir ese ídolo para que toda la gente lo adorara. Y en el verso 7 dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ese era el llamado del rey de Nabucodonosor. El llamado era para todos, para todo su reinado, todos los habitantes de su reino, que adoraran al ídolo, a la imagen. Ellos vieron y oyeron cómo la música era parte de la adoración al ídolo, a la estatua. La música estaba incluida. Ellos recibieron la orden de adorar a la imagen. Ellos escucharon la sentencia para aquellos que se negaran a adorar el ídolo. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible fue esto! Ananías, Misael y Azarías fueron testigos. Ellos oyeron, pero ellos vieron cómo toda la gente, todos los pueblos, todas las ciudades, todos los estados, el reino en su totalidad, estaban volcados adorando al ídolo. Estaban volcados a la imagen, postrados ante la imagen. Ellos vieron eso. Ellos vieron cómo la gente no se detuvo para negarse a adorar a la imagen, al ídolo. Ellos querían agradar a Nabucodonosor y no les parecía mal postrarse ante la imagen. Ellos fueron testigos, te repito, de cómo toda la gente, hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos, dándole adoración, dándole honra, dándole reconocimiento, dándole alabanza al ídolo que Nabucodonosor había levantado. Fue terrible lo que ellos vieron, lo que Misael, Ananías y Azarías vieron. Fue terrible. La gente dejó de temer a Dios. La gente dejó de buscar a Dios. La gente dejó de vivir para Dios. La gente dejó de agradar a Dios. La gente dejó de adorar a Dios. La gente dejó de servir a Dios. Y estaban ahora sirviendo a la imagen, al ídolo que Nabucodonosor había creado. Ellos vieron eso. Cómo Dios dejó de ser honrado. Dejó de ser reconocido, dejó de ser adorado, dejó de ser exaltado. Ellos vieron eso. Y esa indiferencia hacia Dios que ellos vieron, el que ellos vieron cómo la gente ignoró a Dios, hizo a un lado a Dios, despreció a Dios, no tomó en cuenta a Dios, no honró a Dios, no adoró a Dios. Eso hizo que sus corazones se llenaran de celo, de fuego, de pasión por el nombre de Dios, y que estuvieran dispuestos a todo por Dios, a todo. Porque ellos fueron testigos de cómo la gente se olvidó de Dios, dejó de honrar a Dios, dejó de darle el primer lugar a Dios, y estaban volcados al ídolo, estaban adorando al ídolo, estaban viviendo para el ídolo, estaban exaltando al ídolo. Pero esto solo es un representativo de lo que hoy en día está ocurriendo. En este caso, Nabucodonosor, en este pasaje, es figura y tipo del diablo. ¿Qué está ocurriendo en nuestros días? ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Es claro, es evidente, es palpable, es visible
perfectamente visible cómo el diablo está trabajando cada día en levantar ídolos, criar ídolos, hacer ídolos y decirle a la gente: aquí está tu fuerza, en este ídolo está tu fuerza, en este ídolo está tu felicidad, en este ídolo está tu bien, en este ídolo está tu provisión. Adóralo, adóralo. Lo hace tanto con la gente escéptica, lo hace tanto con la gente impía, pero también lo hace con el pueblo de Dios. El diablo levanta ídolos en el corazón de los que se llaman cristianos, para que el llamado cristiano adore al ídolo, viva para el ídolo, exalte al ídolo, se postre ante el ídolo, invierta su vida en el ídolo. Impresionante lo que ocurrió en los tiempos de Daniel, cómo toda la nación se volcó a la idolatría, a adorar a la imagen. Pero más impresionante, creo, cómo en este tiempo el diablo ha levantado ídolos en el corazón de muchos del pueblo de Dios y ni cuenta se dan. El diablo ha levantado ídolos de una manera tan astuta, tan sutil, que muchos llamados cristianos ni siquiera se han dado cuenta que tienen ídolos en su corazón. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es el ídolo? Es amar otra cosa más que a Dios. Es honrar otra cosa, sea persona u objeto, más que a Dios. ¿Qué es el ídolo? ¿Qué es la idolatría? Es todo aquello que tú pones por encima de Dios. Es todo aquello que hace que tú pongas a Dios en segundo lugar. Es todo aquello. Ídolo, idolatría es todo aquello que te hace descuidar a Dios, que te lleva a olvidar a Dios, que te lleva a hacer a un lado a Dios. Es aquello que ocupa el lugar de Dios. Es todo aquello que hace que dejes de orar, dejes de leer la Biblia, que dejes de amar a Dios, dejes de servir a Dios, dejes de vivir comprometido con Dios. ¿Cuánta idolatría hay en el pueblo de Dios? Olvídate de las imágenes del santoral católico. Olvídate de eso. La peor idolatría es la que está en el corazón. Porque la idolatría externa, la idolatría del santoral católico, es evidente. Y nadie con el mínimo conocimiento bíblico se atreverá a postrarse ante uno de los ídolos de las imágenes del santoral católico. Nadie con el mínimo conocimiento básico de las Escrituras se atreverá a pedirle a uno de los ídolos del santoral católico alguna imagen que ellos le llaman virgen, la virgen tal, el santo tal. Nadie con el más mínimo conocimiento de Dios se va a atrever a pedirle a ningún santo católico, ni tampoco a ninguna virgen católica. Pero el diablo ha trabajado tan sutil entre muchos cristianos. En medio del pueblo de Dios, el diablo ha trabajado tan astutamente que ha logrado levantar ídolos en el corazón de muchos que se llaman cristianos. ¿Qué es un ídolo? Puede ser algún bien material, puede ser una casa, el ídolo de una persona, o pueden ser los muebles, los ídolos de una persona, o puede ser el carro, el ídolo de una persona. Para otros, su ídolo es el trabajo, viven para trabajar. Para otros es el negocio, viven para el negocio. Para otros es el dinero, cuánto aman el dinero. Para otros, su ídolo son sus propiedades, que por causa de lo material, del trabajo, del negocio, del dinero, de las propiedades, de los bienes, dejan de buscar a Dios. Dejan de estar postrados ante Dios, dejan de postrarse ante Dios, dejan de honrar a Dios, dejan de servir a Dios, dejan de vivir para Dios. ¿Y ante quién están postrados? ¿Para quién viven? ¿Para el trabajo? ¿Para quién viven? ¿Para el negocio? ¿Para quién viven? ¿Para sus propiedades? ¿Para lo suyo? ¿Para lo material? Están postrados
ante sus bienes. El negocio, el trabajo, el dinero, las propiedades han sustituido a Dios. Para muchos es más importante lo material que Dios. Es más importante abrir el negocio los domingos y no ir a la reunión, no asistir a la reunión de estudio bíblico, porque es más importante el negocio, porque es más importante el trabajo. Otros los domingos se dedican, en lugar de apartar el domingo para estar con Dios, buscar a Dios de una manera especial. No, ese día hacen limpieza general de su casa. No les importa que sea día de reposo. Dicen, es el único día que tengo libre para hacer limpieza general de mi casa. Y se levantan temprano y acaban muy noche. Todo el día trabajaron haciendo limpieza general de su casa, porque según ellos es el único día que tienen libre. No se dan cuenta que están postrados adorando a un ídolo. Sus quehaceres, en lugar de dedicarle ese día a Dios, buscar a Dios de una manera especial, pero no se dan cuenta que sus quehaceres se convirtieron en un ídolo, y que aunque la Biblia dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, porque es día de tu Dios, es día de tu Dios, y Dios te dice no hagas en él obra alguna, descansa, busca a Dios de una manera muy especial. No lo hacen. ¿Por qué? Porque de una manera tan astuta y tan sutil el diablo levantó el ídolo de los quehaceres del hogar en el corazón de muchos cristianos. Y el domingo es un trabajal impresionante. Para otros el ídolo es el esposo, para otros el ídolo es la esposa, para otros el ídolo son sus padres o son sus hijos o es la escuela. Se ha convertido en un ídolo. Los seres queridos muchas veces se han convertido en un ídolo. Para algunos jóvenes su ídolo es el novio o es la novia. Y si el novio los termina, si el novio los deja, se llenan de amargura, se llenan de depresión porque los terminó la novia. Y viven solo para el novio, solo para la novia. No piensan en Dios como piensan en la novia. No piensan en Dios como piensan en el novio. El novio ocupa su mente, su corazón. Llega a ser una obsesión. El novio o la novia llega a ser una obsesión. Y cuando llegan a terminar esa relación, muchos se amargan y creen que el mundo se va a acabar, porque era una idolatría. Muchas esposas están dispuestas a sufrir adulterio tras adulterio de sus maridos y pisotean su propia dignidad por causa de la idolatría, porque idolatran al marido. Entonces están dispuestas a soportarlo, a soportar sus infidelidades. Otras mujeres llegan al extremo a permitir que sus maridos las golpeen, las cacheteen, las pateen, las escupan, las maldigan, las humillen. Perdieron toda dignidad al permitir esa violencia. ¿Pero por qué perdieron toda dignidad? ¿Por qué están dispuestas a padecer de parte de sus maridos tan semejante tipo de violencia? Que les son infieles. El marido es un adúltero y por encima de ser adúltero las golpea, y por encima de golpearlas no las mantienen. La mujer tiene que trabajar porque el hombre es adúltero, porque el hombre, a pesar de ser un golpeador, no tiene la capacidad de mantener, de proveer para su familia. Pero la esposa lo soporta. ¿Por qué soporta la esposa tantas humillaciones, maldiciones, palabras despectivas? Las sobajan, las maltratan, las maldicen, las humillan. ¿Y por qué la esposa soporta? Porque su marido es el ídolo. Es un ídolo. Por eso, aunque me pegue, aunque me golpee, aunque me pase a la otra mujer enfrente de mis ojos, aunque me maldiga, aunque se burle de mí, aunque me humille, aunque me maltrate, pero no puedo vivir sin él. No puedo vivir sin él. Es el ídolo. ¿Quién se ha encargado de levantar los ídolos en el corazón de muchos que se llaman cristianos y cristianas? El diablo. Porque el diablo sabe que el ídolo te va a apartar de Dios. Ya no te va a importar qué Dios dice.
Ya no te va a importar qué Dios manda. Ya no te va a importar los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, la ley de Dios. Ya no te va a importar, sino que va a gobernar el ídolo. Vas a ser esclavo del ídolo. Vas a estar sometido al ídolo. Vas a vivir para el ídolo. Vas a servir al ídolo. Y así viven muchos que llaman cristianos. Viven postrados ante su ídolo. Al trabajo, toda la dedicación, todo el esfuerzo, todo el esmero. Y a Dios, alá y se va todo. En las cosas de Dios, la mediocridad reina. El ahí se va. Es lo que marca la pauta. Pero ¿qué tal el negocio? Desde las 7, 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ahí no hay cansancio para el negocio. No hay cansancio, no hay flojera. Ahí no hay enfermedad para el negocio. No hay agotamiento. Ahí sí todas las fuerzas. Ahí sí sirven a lo material, para los ídolos que el diablo les ha levantado en su corazón. Ahí sí lo sirven con todo su corazón, su alma, sus fuerzas, su mente, su inteligencia. Y para Dios no se paran a veces, ni una vez al año se paran en la iglesia. Cuánta idolatría en el pueblo de Dios. Cuánta idolatría. Muchos idolatran el ministerio. El ministerio de la predicación, el ministerio de la música. Tú ves cómo muchos predicadores, su nombre va por delante. El nombre es el que tiene que ser conocido. El nombre del predicador. Ese es el que va por delante, el nombre del predicador. Y por eso tú ves cómo abundan ministerios con el nombre o el apellido del predicador. Ministerios Billy Graham, ministerios Luis Palau, ministerios Joyce Meyer, ministerio Cash Luna, ministerio, y ahí va el nombre del hombre o el apellido, ministerios Andrés Corson. Y ese el nombre del hombre es el que tiene que ir por delante. ¿Por qué tanto afán en que el nombre sea conocido? ¿Por qué tanto afán en que el nombre del hombre sea conocido? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué? Ellos dicen que porque el apóstol Pablo siempre ponía su nombre en las cartas. Pues sí, pero ¿cómo se pueden comparar con el apóstol Pablo o con el apóstol Pedro? ¿Acaso también estos que utilizan tanto sus nombres, sus apellidos, también ellos han sido azotados como Pablo? ¿También ellos han sido encarcelados como Pablo? ¿También ellos han estado como náufragos en alta mar muchas veces? ¿También ellos han sido pateados, escupidos por causa del nombre de Cristo? Pablo dijo, yo llevo las marcas en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesucristo. ¿A qué marcas se refería? A los puñetazos, a los latigazos, a todo eso se refería. Pero tú ves cómo aún muchos, sin darse cuenta, están idolatrando el ministerio. Quieren fama, quieren salir en la radio, quieren salir en la televisión, quieren salir en los periódicos. Su nombre que vaya por delante, el apellido que vaya por delante. ¿Y qué decir de muchos artistas cristianos? Es evidente cómo idolatran la música. Los grupos cristianos tienen todo, menos oración, ayuno. Invierten horas y horas y horas en la semana para estar ensayando. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo invierten a la oración, al ayuno? Invierten mucho tiempo en ensayar. Quieren apantallar el día que se presentan en el escenario. Quieren apantallar a los asistentes, quieren apantallar a los congregantes. Quieren ellos dar espectáculo, dar el show. Que la gente los vea cómo ejecutan la guitarra, cómo ejecutan el teclado, cómo ejecutan el bajo, cómo ejecutan la batería, que son expertos en el manejo de los instrumentos musicales. Y qué bonito se oye, un conjunto en vivo, con el mejor instrumento, con el mejor equipo de sonido, con las mejores guitarras, los mejores bajos, las mejores baterías, los mejores teclados. Qué bonito se oye. Pero hay respaldo de Dios en ello. Detrás de ese concierto, de verdad, esos hombres que se paran a dar el show, esos jóvenes, esas señoritas que se paran a dar el espectáculo, ¿llevan una vida de oración?
¿Realmente es gente que ayuna, que ora, que vive en santidad? Muchas veces no, ni siquiera una vez en toda su vida han leído la Biblia. Hay espectáculo, hay ruido, hay show, pero no hay adoración a Dios. Realmente esa gente no está sirviendo a Dios. Han hecho de la música cristiana un ídolo. Han hecho de la música cristiana un ídolo. De los cantos cristianos han hecho un ídolo. Realmente no viven para Dios. ¡Cuánta idolatría en el pueblo de Dios! Lo que Nabucodonosor hizo, levantó un ídolo y mandó, todos adórenlo. Todos se van a postrar ante el ídolo. Y eso es lo que el diablo está haciendo en este tiempo. Levantando ídolos y ordenando, adóralo. Adora tu trabajo, adora tu escuela, adora tu negocio, adora tu dinero, adora tus bienes materiales. Vive para ellos, póstrate ante ellos. Adora el ministerio de la predicación, adora la música cristiana, para que dejes entonces de vivir para Dios y de adorar a Dios verdaderamente. ¿Qué hicieron los jóvenes, los 3 jóvenes, Misael, Ananías y Azarías, ante la idolatría nacional? ¿Qué hicieron ellos cuando vieron que toda la nación, todo el pueblo estaba volcado a la idolatría? Ellos tomaron una decisión. Ellos, dice el verso 14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Impresionante la actitud de Ananías, de Misael, de Azarías. Impresionante la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estuvieron dispuestos a perder todo, a sufrir todo lo que fuera necesario, con tal de seguir agradando a Dios, de servir a Dios, de adorar a Dios, con tal de no postrarse ante los ídolos del rey Nabucodonosor. Estuvieron dispuestos. No fue fácil para ellos, pero ni siquiera se detuvieron a pensar del alto precio que iban a pagar. ¿Sabes que a estas alturas, Ananías, Misael y Azarías, para ellos ya había pasado la época de crisis, la época de angustia, de dolor, de tristeza? Para ellos a estas alturas ya vivían muy bien, tenían un excelente trabajo, tenían un excelente sueldo, tenían comodidad. Ahí en el capítulo 2, verso 48 y 49, Daniel 2, 48 y 49 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, ve el trabajo que les dieron, el trabajo que Daniel les consiguió a Ananías, Misael y Azarías. Los puso, por decir así, en finanzas, como los encargados, como el tesorero encargado de la hacienda del rey. Imagínate qué sueldo tenían. Imagínate qué sueldo tenían. Un trabajo por demás excelente. Imagínate qué cómodos vivían con ese sueldo. Se pudieron comprar tal vez muchas cosas. Vivir cómodamente, vivir holgadamente. Pero cuando se enfrentaron en el punto donde tenían que tomar la decisión, ¿podemos seguir manteniendo este trabajo?
podemos seguir teniendo este sueldo. Podemos seguir viviendo holgadamente, cómodamente, pero a cambio de adorar a la estatua, a cambio de postrarse ante la estatua, ante la imagen, ante el ídolo. Ellos dijeron, no, prefiero perder el trabajo, prefiero perder el sueldo, tan buen sueldo que tengo, pero prefiero perderlo, prefiero perder mi vida holgada, la vida cómoda que llevo, que postrarme ante el ídolo. Prefiero perder dinero, bienes, comodidades, trabajo, reputación, lo que sea. Prefiero perder todo antes de postrarme ante el ídolo. Oh, pero qué terrible es en este tiempo. Terrible que es en este tiempo. ¿Cuántas personas jamás van a estar dispuestas a perder su trabajo, su sueldo, su comodidad, su vida holgada, con tal de agradar a Dios? Antes, al contrario, muchos que se llaman cristianos estarán dispuestos a ellos con sus propias manos levantar el altar de muertos para conservar su trabajo, su sueldo, su comodidad. ¿Cuántos cristianos estarán dispuestos a ir y cantarle las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre para conservar su puesto, su trabajo, su negocio, su sueldo, su vida cómoda, su vida holgada? ¿Cuántos cristianos están dispuestos a dejar de ir a las reuniones los domingos, dejar de congregarse, porque el ídolo les exige tiempo? El ídolo del trabajo, el ídolo del negocio, les exige que ese día se postren ante él. El trabajo les dice, el negocio les dice, tienes que postrarte este día, es domingo, pero exijo que te postres ante mí, exijo que me sirvas. Misael, Ananías y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estuvieron dispuestos a perder el excelente trabajo, el excelente sueldo, la vida holgada, la vida cómoda, con tal de agradar a Dios, de no traicionar a Dios, de no quedarle mal a Dios. Pero no solamente estuvieron dispuestos a perder trabajo, sueldo y comodidad, ellos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego, Yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿habrá ídolos en tu corazón? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cuál es tu actitud ante Dios, ante sus mandamientos, ante sus ordenanzas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué estás dispuesto por Dios? ¿Qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo porque te obligaron o te obligan a mentir continuamente? ¿Te obligan a hacer tranzas? ¿Te obligan a robar? Pero como es un excelente trabajo y un excelente sueldo, pues tú dices, bueno, pues qué importa, Dios entiende. Pero estás deshonrando a Dios. ¿Hay ídolos en tu corazón? La Biblia dice que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué idolatras? ¿Qué ídolos el diablo levantó en tu corazón? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tus bienes? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Tu escuela? ¿Qué ídolos hay en tu corazón? ¿Qué ídolos el diablo ha logrado levantar en tu corazón? Tú necesitas deshacerte de esos ídolos. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Necesitas llenarte de celo porque vivimos tiempos de mucha idolatría. Pero no de idolatría del santoral católico. Eso siempre, desde que se inventó la Iglesia Católica Romana, ha existido eso. Sino de la idolatría oculta, de la idolatría interna, de la idolatría del corazón. Deshazte de esos ídolos. Pon a Dios en primer lugar. Decide amar a Dios por sobre todas las cosas, porque los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que estos 3 jóvenes enfrentaron las consecuencias de amar a Dios. La Biblia dice que estos 3 jóvenes enfrentaron las consecuencias de honrar a Dios, de adorar a Dios, de pararse por Dios, de pararse por la verdad. ¿Y qué consecuencias? Bueno, dice la Biblia que fueron aventados al horno de fuego ardiendo. Dice el verso 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Pagaron las consecuencias de honrar a Dios, fueron echados al horno de fuego. Pagaron las consecuencias de haberse parado por la verdad, de haberse parado por el nombre de Dios, de haberse atrevido a defender el honor de Dios. Pagaron las consecuencias de su fe pública. Ellos dijeron: nosotros solo nos postramos ante Dios y solamente adoramos y servimos a Dios. Pagaron las consecuencias, fueron atados y fueron echados al horno de fuego. Sin embargo, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y dice el verso 24 al 26, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Impresionante. Dios los honró. Dios los honró. Dios no impidió que los aventaran al horno de fuego. No lo impidió. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Dios envió su ángel para que se metiera ahí con ellos al horno de fuego. ¿Qué significa eso? Si por causa de tu fe te tengan que correr del trabajo, si por causa de amar a Dios, honrar a Dios, quedar bien con Dios, vas a perder clientes y tu negocio se viene a quiebra, o vas a tener problemas en la escuela, o vas a tener problemas en tu matrimonio por causa de Dios, por amar a Dios, por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios, Dios no va a impedir que no tengas problemas, o que no te corran del trabajo, o que no pierdas ese sueldo, o que no pierdas tu negocio. Pero sabes una cosa, Dios va a estar contigo en la aflicción. Dios va a estar contigo en la angustia. Dios va a estar contigo en el dolor. Dios va a estar contigo en la crisis. Tal vez Dios no va a impedir que entres a una crisis aguda, a una crisis económica, a una crisis material. Pero sabes, Él va a estar ahí contigo. En la crisis va a llegar Dios y ahí va a estar contigo. En el dolor va a llegar Dios, ahí va a estar contigo. En la enfermedad va a estar Dios ahí contigo. En la pérdida de trabajo, ahí va a estar Dios contigo. Ante la quiebra de tu negocio, ahí va a estar Dios contigo. Si todo es por causa de la fe, si todo es por causa del nombre de Cristo, si todo es por causa del honor de Cristo, Dios no te va a dejar solo. Lo que pierdas, Él te va a restituir, te va a restaurar las cosas. Lo que pierdas por su nombre, no lo perderás para siempre. Lo que pierdas por su causa, no lo perderás para siempre. Tarde o temprano Él te va a honrar. Así como tú lo honraste, Él te va a honrar a ti también. Te va a ayudar. Por eso dice
allí en Isaías 43:2, en el libro de Isaías 43:2, me impresiona mucho el pasaje, me llama mucho la atención, porque aquí no te habla de que te va a librar, de que no entres al agua o al fuego, sino que te dice, ahí voy a estar contigo. Cuando atravieses por los ríos, o sea, por grandes problemas, yo ahí voy a estar contigo, dice Isaías 43:2. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Impresionante. No promete librarte, de que no pases por las aguas, de que no pases por los ríos, de que no pases por el fuego. No promete Dios librarte, pero ¿sabes qué promete? Estar contigo. Promete estar contigo cuando pases por las aguas, promete estar contigo cuando pases por los ríos, promete estar contigo cuando seas aventado al horno de fuego, cuando pases por el fuego, promete estar Dios ahí contigo. ¿No vale la pena serle fiel a Dios? ¿Acaso no vale la pena solo a Dios adorar, solo a Dios servir, solo vivir para Dios? ¿Qué ídolos hay en tu corazón? Qué saludable es que te examines a ti mismo. ¿Qué ídolos hay dentro de ti? ¿Qué ídolos el diablo ha levantado en tu corazón? Desarráigalos. Desarraiga los ídolos de tu corazón. Solo vive para Dios. Solo entrégate a Dios. Solo adora a Dios. Solo sirve a Dios. Y Él va a estar contigo en cualquier situación adversa. Él va a estar contigo. Él te va a acompañar en tu dolor, y Él te va a abrir puertas, y Él te va a bendecir, y Él te va a ayudar. Él te va a sacar adelante. Vale la pena solo a Dios adorar, solo a Dios servir, solo vivir para Dios. No vale la pena tener ídolos en el corazón. No vale la pena hacer a un lado a Dios por causa de los ídolos. Desarraiga de tu corazón los ídolos. Desarraiga de tu corazón los ídolos. Desarraiga, identifica los ídolos que hay en tu corazón. Identifica qué ídolos el diablo ha levantado en tu corazón. Desarráigalos. Porque si tú tienes ídolos en el corazón, Dios no habita contigo y te vas a ir al infierno. Desarraiga los ídolos y vive para Dios. Y Él va a estar contigo en todo tiempo, en todo momento. Va a estar contigo. Hagamos una oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Vivimos tiempos de mucha idolatría, Señor. Pero la idolatría que estamos viviendo es la idolatría del corazón, la idolatría oculta. El diablo ha levantado ídolos en el corazón de muchos cristianos y cristianas. Ayúdalos a ver esos ídolos que el diablo ha levantado y que los desarraiguen, Señor. Que los desarraiguen de tajo, de raíz. Que te amen solo a ti, que te sirvan solo a ti, que te adoren solo a ti, que vivan solo para ti, Señor. Por favor, Padre, que así sea. Por favor, que así sea. Yo los pongo en tus manos, que tu Espíritu ahonde estas verdades en sus corazones. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos,
para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Decide vivir solo para Dios. Los ídolos te van a llevar al infierno. Los ídolos de tu corazón, los que están en tu corazón, esos ídolos que el diablo ha logrado levantar en tu corazón, solo te van a llevar al infierno. Desarraiga de tu corazón los ídolos. Solo vive para Dios. Ámalo a Él, sírvelo por sobre todas las cosas. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Que verdaderamente solo vivamos para ti, solo te adoremos a ti, Señor. Que verdaderamente te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Sí, Señor. Y que cada hermano, cada hermana se examine y vea si hay ídolos en su corazón y que los desarraigue de todo corazón, Señor. Que así sea, Padre, para que tú puedas bendecir sus vidas y puedas estar con ellos siempre, Padre. Que así sea, Padre. Muchas gracias por habernos hablado. Gracias por este mensaje. Gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.